Buen día, 30 de octubre. Ya definitivamente el mes de octubre está agonizando en el 2023. Y nos resta entonces para las Navidades un pagaré de 50 días. En 50 días estamos ya celebrando el 24, que se conmemora en la religión más importante de nuestro país, la católica, el nacimiento de Jesús. Claro, la fecha no es la correcta porque no hay noticia verificada de que haya nacido el 25 de diciembre, sino que fue asumido por un rey que dio origen a instaurar el cristianismo como la religión oficial de ese imperio. El imperio bizantino, que se desprendió del imperio romano, ya que el imperio romano, en su declinación, en su declive, se dividió en dos. Y por eso hay cierta ambigüedad en cuanto al nacimiento, pero eso no es lo más importante. Lo importante es Jesús, el Hijo de Dios, para los católicos. Para los no creyentes fue un hombre de trascendencia en lo que tuvo que ver y contribuir al declive y a la derrota y a la desaparición del imperio romano. Tuvo mucho que ver. Así como tuvieron que ver los judíos, porque los judíos siempre han jugado dos cabezas. Aún teniendo el impedimento de Roma de ejercer sus creencias en Palestina y en Medio Oriente, y muchos emigraron, como siempre ellos emigran, son expertos emigrantes, pero sobre todo acumulando dinero, porque los judíos son enfermos ya que su Dios es el dinero, no hay otro Dios para ellos. Claro, ese es el Dios de ellos, el Dios dinero, el de los judíos. Y ¿cómo figura han ayudado al desarrollo histórico de la humanidad? Pues bien, hoy quisiéramos aprovechar, vamos a hablar de eso. Pero nos embarga también la pena, nos embarga la tristeza, nos arropa saber de esa catástrofe de que fue objeto México de manera sorpresiva. Un huracán que se desarrolla en tiempo récord, se convierte en un mega huracán y ataca a México. Quisiéramos solidarizarnos con el pueblo mexicano que está sufriendo esa catástrofe y sobre todo con el mejor presidente del mundo, Andrés Manuel López Obrador. Es el mejor presidente del mundo. Sencillo, es un hombre que ama al prójimo y como ama al prójimo trabaja para el progreso de todos, sin dejar atrás a los pobres, a quienes hay que ponerle mayor atención y dándole participación a todos los sectores de la sociedad mexicana para que progresen y para que sigan progresando, aun sean sus adversarios. Gobierna para toda la población, 25 y 26 horas al día gobierna Andrés Manuel López Obrador. Lo hemos visto, entregado en cuerpo y alma a la solución de los daños ocasionados por el huracán Otis. No descansa, empeñado en cumplir con la misión y con la gestión que le encargó el pueblo mexicano para restituirle al pueblo mexicano la confianza en su país, para restituirle la transparencia, la equidad
y para fortalecer que no haya impunidad. Con buena justicia, no con justicia amañada, controlada por grupitos que históricamente se han beneficiado y viven muy bien. Lamentamos mucho, señor presidente, la tragedia. Estamos con usted. Ánimo, que lo apoyamos. Lo apoyamos en todo lo amplio de la palabra. Usted es el mejor presidente del mundo. Felicitamos al pueblo mexicano por tener un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Hoy vamos a abordar el problema de las religiones, de las creencias, de los orígenes, el desconocimiento de los orígenes de los fenómenos de la naturaleza y la conducta de los animales que habitaban en esos orígenes de la humanidad y que compartían con la especie humana, y el desarrollo que esto implicaba. Claro, vamos a iniciar estas reflexiones. Les doy las gracias a todos ustedes, a René Cerulle, a Jaffer Cerulle, a la arquitecta que siempre nos da seguimiento, Méndez, a la agrimensora Joanca Espaillat, a Sonia Espaillat, a muchas personas les agradezco su dedicación, a Parachi, a muchos amigos y compañeros que viven en Nueva York, pero aprovechar, ya que los estoy saludando, que si no se ha suscrito al canal, suscríbete, para que seamos más, para que las reflexiones lleguen a más personas. En YouTube, usted le da a suscribirse, y por eso no se paga, sino que usted en un espacio en el que usted comparte las ideas y la aprecia en su momento buena, en su momento mala, y tendrá esa oportunidad siempre de, si la oye entera, las reflexiones, o si quiere, la puede ver por segmento durante la semana, cada día un segmento diferente. Y así nos entretenemos, pero con algo que pueda contribuir a diferir o coincidir o fortalecer los pareceres. Saben que en YouTube hay muchas cosas, en Facebook hay muchas cosas, y en todos los canales virtuales hay muchas cosas. Nosotros tratamos de hacer muchas cosas, pero que hasta los niños la puedan oír para que aprendan. Por cierto, hay una dolencia, y quiero aprovecharlo en la educación porque les pregunté a mis nietas, que tienen ya 10 años, que si han leído algún libro y que si en la escuela que están la han puesto a leer algún libro. Me dijeron que no. Eso es una aberración. ¿Cómo es que un niño de 10 años, los educadores no lo inducen a leer cuentos, novelillas, historietas, biografías, de niños inclusive, prominentes que han habido en todo el desarrollo humano? Rectifiquen y enséñenle a los niños lo virtuoso de la lectura para ampliar el conocimiento. Pues en los orígenes, la especie humana adolecía, como es natural, del conocimiento de los fenómenos que acaecían, ya fuera de lluvias, tormentas, truenos, rayos, centellas, tormentas, huracanadas, huracanes, terremotos, temblores de tierras,
desprendimientos de montañas, deslaves de montañas. Desconocían todo esto. Y cada fenómeno de eso, ellos en su momento lo convertían en una creencia a quienes le pedía piedad y que no los eliminara de la faz de la tierra, porque entendían que eran acciones que se producían para castigar o para engendrar temor a las tribus, a las comunidades, a las regiones, en fin. Y poco a poco fueron entendiendo los fenómenos, y a raíz de que ya empezaron las luchas por el dominio de los territorios y sus riquezas, los más adelantados en materia guerrera, y que por tal razón imponían las reglas del juego, también imponían sus creencias y hacían creer a esos pobladores que ocupaban en lo que ellos entendían les beneficiaba para mejor manejar a sus adversarios que habían sido dominados, muchos de ellos en ese tiempo eliminados físicamente. Y más adelante, entendiendo la importancia de los prisioneros, convertirlos en esclavos de la nación, del Estado, que había alcanzado un poder, e impusieron entonces como sistema de producción la esclavitud. Sistema. Usted trabaja 24, 25, 26 horas hasta que se muera, me produce una cantidad de beneficios y yo lo disfruto con una acción inhumana, como la esclavitud. Y ya ustedes han oído hablar de la esclavitud. Pues eso fue dando origen a que estados se convirtieran con una fortaleza enorme en lo económico y lo militar, y que eso le daba una condición que podían y les permitían esas condiciones dominar regiones, más adelante países, continentes. Y ya saben ustedes la historia bajo la esclavitud de grandes imperios que dominaban en regiones del planeta. Y con ellos se fueron desarrollando sus culturas, sus religiones, su ciencia, y de alguna manera las imponían a los vencidos, a los sometidos al yugo que ellos ejercían sobre esas poblaciones, que la despojaban de su bienestar, traducido en riquezas, ya sea riquezas que han acumulado en tesoros, expresado en oro, en plata, en diamante. Y todo esto sucedía en el África, donde hubo grandes imperios con un desarrollo importante de lo que no se habla, porque todavía esclavizan a los africanos. Todavía creen los europeos que son pieza de sancocho. El sancocho es un arte culinario dominicano, una comida donde lleva de todo, plátano, yautía, lleva carne de todo tipo, lleva algunos tipos de vegetales para darle sabor, y a eso se le echa de todo, igual que de todo lo que encuentran los imperiales en los países que subyugan, arrasan
se lo llevan, como el sancocho de los dominicanos, que donde hay una paila no queda nada. Eso mismo hacen los imperios con los países que subyugan. Bueno, de ahí surge entonces en estos imperios la necesidad de infundir temor, miedo, y lo hacían por medio de sus creencias a favor de consolidar su dominación sobre los subyugados, a quienes los sometían a inclinarse a sus creencias y ellos tener que abandonar, los subyugados, las creencias que tenían. Y de ahí entonces usan la religión, las usan. Las guerras en el mundo no se dan por diferencias religiosas. Las guerras en el mundo, hay que entenderlo, se dan por una acción de una nación imperio o de naciones imperio que han alcanzado un nivel de dominación y que para elevar el espíritu combativo insertan en el pensamiento de sus soldados y de sus pueblos creencias religiosas, porque son asuntos de Dios, pero que estratégicamente para esas naciones imperios es un asunto de fortalecerse cada vez más para darle respuesta y vivir las élites de esas naciones imperios de manera más placentera. Pero no ha habido una guerra importante en la humanidad que haya sido producida por divergencias religiosas. No, son por luchas de poder. Y en esa lucha de poder se impone el más fuerte, y el más fuerte arrasa con toda la riqueza de los subyugados. Bueno, en otro orden, miles de años antes de la desaparición de Roma, uno de los más terribles imperios, de los más fuertes imperios, de los más extensos imperios, de la mayor dominación, se ha querido vender la idea de un supuesto nacimiento de un pueblo que más adelante justificara un reino. Ese pueblo que fue construyendo una creencia llamada la creencia judía, los israelitas, que más adelante justificara, repetimos, el reino judío para el pueblo de Dios, un reino para el pueblo de Dios. Y hubo un reino judío. Pero miles de años antes del nacimiento del cristianismo y del nacimiento de los musulmanes, no así del Islam, de los islamitas, porque el islamita empieza a gestarse, Islam, las regiones persas, que lo veremos más adelante, y que ese era el único Dios en el mundo. Pero eso no era lo que generaba conflicto. Lo que generaba conflicto era que esa etnia que habían aprendido la magia de controlar las riquezas, de engrosarlas y de vivir para ellas como su único Dios, miles de años antes de la era cristiana, miles. Eso no. Pero eso no generaba guerra, si ellos creían o no creían.
Pero eran etnias que se fueron denominando con una creencia determinada y fueron incidiendo en las colectividades. Muchas por ignorancia, como hemos dicho, por no entender el desarrollo de los fenómenos, ya sean naturales, sociales, fenómenos políticos, fenómenos económicos, porque de repente usted es un poderoso en su comarca y cuando viene a darse cuenta lo ha perdido todo y usted no entiende ese fenómeno económico, no lo entendió. Usted apela entonces a luchar por rescatar lo que usted tenía y hace una guerra. Pero no es por su creencia que hace la guerra. Es porque usted tiene tanta fuerza que quiere dominar, quiere enriquecerse a costilla de los pueblos que usted subyuga o de los pueblos que usted quiere dominar, donde le inocula, le injerta una punta de lanza política, ya sea un conglomerado, ya sea una guerrilla, ya sea una pelea, ya sea una guerra intestina en su población, o ya sea una guerra con otras naciones. Y usted crea esa punta de lanza para crear y desarrollar su dominación en esa región. No es por religión. Hay que diferenciar las religiones de los pueblos y los intereses de los imperios o de las naciones poderosas. Sin necesidad de ser un imperio. Que hay naciones poderosas que van creciendo, que se van creando todo un sistema de desarrollo desde lo militar, lo científico, lo cultural, y provocan un salto en la acumulación de la riqueza fruto de la producción que pongan en marcha, dependiendo del sistema de dominación en lo económico que impere en esa nación. Y ellos siguen creyendo. Los seres humanos creemos siempre, pero nuestras creencias no nos arrastran a peleas. Son los intereses económicos que quieren controlar los poderosos, las élites, los oligarcas, los dueños de las riquezas, para engrosar su fortaleza en lo económico, ocupando, dirigiendo y anexando naciones o gerenciando naciones, como hoy día el Imperio Occidental, que lo encabeza Estados Unidos, y son gerentes que dicen qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en todas las naciones donde ellos tienen dominio, injerencia, y aplican sus políticas para enriquecer el Imperio Occidental, en el que se benefician Bélgica, Holanda, Suiza, Italia, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos, el Canadá, sobre todo esos países que son imperiales, que ocupan tierras, que destruyen naciones, que se apoderan de sus riquezas, que hacen la guerra, y voy a decir una palabra que me excusan, matan, capan y sacrifican a las poblaciones y no tienen piedad. Y le venden a las poblaciones que es un designio de Dios. Y por el oscurantismo que pueda haber en una nación menos, más o más grande el oscurantismo, se lo creen y se dejan subyugar. Pero hay naciones que nunca han aceptado eso, como Rusia. El algoritmo no es que soy prorruso, es la historia. Como los chinos, que toda su vida han peleado para que nadie lo domine, para que nadie lo esclavice. Que lo hayan hecho, sí, los han hecho los imperios, porque inclusive
esos imperios tuvieron la osadía hasta de obnubilar el pensamiento de los chinos, endrogándolo. Y hubo casi una guerra en contra de eso y desplazar ese imperio de su nación a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX. Y a partir de ahí todas las potencias han querido adueñarse de China. No han podido por su coraje, por su entereza, por su determinación de ser un gran pueblo, avanzado, progresista, de desarrollo, donde nadie se quede atrás. Ese es el pueblo chino. Y lo han ido logrando y hoy día tienen lo que nadie se imagina para defender su soberanía, su independencia, su libertad y su derecho a vivir bien todo el pueblo chino. A vivir bien todo el pueblo chino. Bueno, esta ficción surge del solo Dios único para ellos, de las grandes luchas geopolíticas entre el imperio asirio y en declive, quien dominaba gran parte de Oriente Asiático, Medio Oriente y parte de Occidente. El imperio asirio, un gran imperio, muy avanzado, que sustituyó al imperio sumerio, que fue el imperio de nuestras civilizaciones últimas que conocemos, donde se cuenta, ya sea ficción o ya sea historieta o ya sea cierta la historia, hubo un desarrollo científico importante que le dio el entendimiento de tener equidad, el entendimiento de producir acontecimientos para que las poblaciones que dominaban vivieran bien. El sumerio. Y así esos acontecimientos de sucesiones de imperios, como proceso natural del desarrollo histórico de la humanidad, donde naciones se convierten en tan poderosas que optan por expandirse, dominar, subyugar e imponer las reglas del juego, no por religión, que es lo que queremos en nuestras reflexiones, hacer ver que no es que las guerras no son religiosas, que son por dominación. Recuerdo que el día pasado oía a un gran analista geopolítico descendiente de libanés, mexicano, un mexicano libanés, un México libanés, un Metzi libanés, y ahí agregó mucho antes quiere decir de 10 a 15 días antes de este último conflicto que estamos viviendo en esa región del mundo, en el Medio Oriente, y que de manera cierta son muy peligrosos porque desequilibran, atentan contra la estabilidad de los estados, de las naciones y de los habitantes que aman su patria, que tan pronto se ven compelidos de su independencia, de su libertad, optan por el camino de la liberación. La liberación, cuando se trata de opresión, de dominación de una nación contra otra, lamentablemente casi nunca se logra con la diplomacia, sino con las revueltas, las guerrillas, las guerras, los conflictos bélicos, para doblegar el dominio de ese imperio. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en Gaza? Y ya él decía, ese señor que todos los lunes y los jueves aparece analizando los conflictos que produce la geopolítica, que es el arte de querer dominar territorio, imponerse, subyugarlos y sus riquezas, usarlas,
los imperialistas a su mejor antojo y para favorecer a sus oligarcas, a sus élites, y que el pueblo se lo lleve quien lo trajo. Y si tienen que matar, para que se entienda, y capar, y degollar, lo hacen, como está sucediendo hoy. Es un conflicto de luchas de intereses en el orden geopolítico donde están involucrados China, Rusia, Estados Unidos, Irán, la India y esos países árabes que lo que han hecho es crear élites muy ricas, descuidando el desarrollo, el avance de sus poblaciones. Y por eso lo más seguro, y me siento orgulloso de que yo sea dominicano, nací aquí. Por el interés de las naciones imperiales, dominar extensos territorios, subyugarlo y mantenerlo a la raya de la existencia. Y eso produce grandes emigraciones, como está pasando hoy, que Europa está pacíficamente invadida. Claro, no así sin calamidades, porque todos esos grandes bolsones de migrantes que hoy habitan en Europa han sido migraciones obligadas y muchos han muerto en el camino, muchos han sufrido vejaciones, muchos han sido saqueados, muchos han sido eliminados y sus órganos raptados y vendidos en uno de los mercados más grandes que hay hoy día en el mundo, al igual que los niños raptados para convertirlos más adelante en esclavos de familia, en sus órganos ser aprovechados para suplirle las necesidades a las élites, en fin, mucho martirio, mucho sacrificio. Y de ahí, claro, apelan a las divinidades para ver si salen del apuro. Y si las divinidades le soplan en los oídos que tienen que luchar y que tienen que pelear y que tienen que lanzarse a destruir a sus enemigos, lo hacen. Lo hacen, en los sueños lo hacen. Al entrar en declive ese imperio, el asirio, surge el imperio babilónico egipcio, quien logra, mediante de ejercer un gran poder económico, militar y luchas feroces en lo amplio del poder, en lo económico, lo cultural, social y militar, y desplaza esas élites ricas. ¿Y quiénes eran las élites ricas? Las etnias que habían alcanzado un nivel de desarrollo y puesto en marcha dogmas religiosos para convencer de la importancia de adherirse a ello, porque ellos eran el pueblo único de Dios para dirigir el mundo y que su progreso económico lo demostraba. Y ahí armaron toda su filosofía, y se convirtieron en lo que son hoy. Judíos sionistas que entienden deben gobernar el mundo porque es un mandato de Dios. Claro, a la mala, matando, reitero, capando, destruyendo, aniquilando, poblaciones enteras, no importa, que sean niños, que sean adultos, que sean ancianos, no importa. Y claro, esa actitud encuentra adversarios que los enfrentan y viven permanentemente lucha, pero no por creencia, sino por dominación. Porque ellos quieren dominar y servirle junto al gran imperio
a quien fue a apoyarlo a Estados Unidos, a quien le llevó navegando montones de hierros criminales y de aves mortíferas que lanzan bombas, y que lo hicieron destruyendo para darle apoyo a los dueños en Estados Unidos del dios dinero. Bueno, y como los Estados Unidos y los países que mencioné, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Bélgica, Suecia, Noruega, Alemania, quieren apoderarse de todo ese mundo euroasiático, también les interesa tener esa punta de lanza creada, idealizada y puesta en marcha por Inglaterra en las naciones que ganaron la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la Unión Soviética, que son responsables de la creación de esa punta de lanza para inquietar, para destruir, para crear inestabilidad y tener ellos la posibilidad de dominar todas las riquezas del mundo que hay en los territorios árabes. Claro, los árabes, que no han sido los gobernantes solidarios con su pueblo. Su pueblo pasa hambre, su pueblo vive inequidades, su pueblo no hay justicia, porque basan su poder económico e imponen la ley que ellos entienden es su Dios, su religión, y con su religión sobre todo y sobremanera por encima de ella el dinero. Y los pueblos árabes viven en inequidad, viven en desasosiego y han tenido que emigrar y poblar gran parte del mundo. Por eso en cada terruño de tierra del planeta viven árabes, porque sus líderes han sido egoístas y malos gobernantes. Se instaura una dominación egipto-babilónica donde los oligarcas y dueños de las riquezas fueron desplazados y condenados al exilio para ellos tener el dinero, que fue un imperio que nace, tal cual quería Hitler. Al no darle a los judíos el dinero a Hitler para convertirse en el dueño del mundo, Hitler entonces reacciona y desata su ira contra los descendientes judíos que vivían en Alemania, dueños de las grandes riquezas del pueblo alemán. Es así al cultivo que es, al exilio que es el caldo de cultivo para que naciera la creencia del nacimiento de un único y poderoso Dios para proteger los desplazados, y se aferran a una creencia supremacista. Los judíos ya habían construido todo un entramado religioso de creencias, luego de haber pasado por un proceso de enriquecimiento enorme, como etnia. Eran habilidosos. Y si usted es habilidoso en una área de la ciencia, en este caso la económica, usted no tiene por qué envidiarlo, usted tiene que reconocérselo, que ha sido hábil, que ha sido capaz, que ha tenido todas las facilidades del intelecto para convertirse en un hacedor de riquezas. Y eso hay que reconocérselos a los judíos. Lo malo es que luego se convierten en creer que ellos son los elegidos de Dios, con el derecho de dominar al mundo y esclavizar al mundo a sus pies. Eso es lo malo. El reino egipto-babilónico apertura las libertades, eleva el nivel cultural, científico, económico y proporciona desarrollo a las naciones y estados que lo conforman. Claro, estas libertades
En los principios de su surgimiento como imperio, fueron arrasando, desplazando, desvalijando las riquezas de los pueblos y engrosándoselas a su imperio para bienestar de sus poblaciones. De esa manera, el imperio egipto-babilónico da bienestar, tranquilidad, paz, progreso a los pueblos que conformaban su imperio. Claro, el auge de una región que encabezada Irán, los persas, eran etnias ubicada en el corazón del suroeste de Asia y colindaba con 10 o 12 naciones con las que hacían frontera, colindaban. Y esa región fue desarrollándose y en el proceso es comandada por un alto general con grandes conocimientos, que ya la consolidación económica de su región le había proporcionado y puso en marcha proyectos de dominación. Y claro, en los proyectos de dominación, que lo que mueve su consolidación es lo económico y que lo hace acompañar entonces con la parte idealista, la cultura, lo religioso, lo científico, el desarrollo integral. Y para poder dominar tenían que contar con creencias que pudieran elevar el espíritu combativo de sus soldados y de sus poblaciones. Y así perduraron siglos de dominación y desplazan el imperio babilónico, Egipto babilónico. Y una nueva forma imperial se desarrolla, donde surgen libertades políticas, inclusive los despojados, hoy judíos, de sus tesoros, de sus riquezas, por los babilónicos egipcios. Se le permitió vivir en el imperio persa. Es decir, que los judíos vivieron en el imperio persa. Y ya el imperio persa tenía su religión para alimentar el espíritu de sus poblaciones, y era el Islam. El Islam. Cada imperio trae consigo sus creencias. Dijo el último rey Adriano que tuvo Roma que había que cuidar sus dioses, que eran incólumes, que eran místicos, que eran dioses supremos, superiores, porque en el declive del imperio nacía una nueva religión que eran paganos, y que esos paganos iban a destruir sus creencias y su estabilidad y su grandeza. No, es porque surgía Grecia.
Y surgían naciones, imperios que le disputaban a los romanos su hegemonía y se desarrollaban luchas geopolíticas enormes. Claro, yo quiero reiterar que son mis percepciones, que no son datos históricos que estoy dando fundamentado en que yo soy un historiador ni nada por el estilo, sino mis percepciones, y ellas están sujetas a cometer errores en la apreciación. Le pido excusa a los expertos geopolíticos, a los historiadores, a los economistas, por si falto a la realidad y se quede en mis ficciones en cuanto a reflexiones. Y claro, todas esas libertades en lo político, en la ciencia, en su cultura, era necesario para desarrollar los negocios. Porque es como dice el presidente de China, secretario general del Partido Comunista Chino, comandante en jefe de todas las armadas de China, Xi Jinping, que si no hay negocios no hay paz. Y los imperios entonces lo que quieren es ser ellos los dueños de los negocios. Entonces ahí vienen las guerras. Por eso que lo dice Xi Jinping, porque generan guerra. Y se desarrollan entonces todas esas concepciones científicas que le da avance a esos pueblos. Las religiones se fortalecen, donde el islamismo había alcanzado un alto nivel para comprender los asuntos de Estado y religiosos. Esto da pie entonces a que surjan nuevas formas de dominación y nuevas guerras para las más poderosas y avanzadas del momento, de las naciones más avanzadas del momento, y dominaran para imponer las reglas de juego y controlar las riquezas, que es lo que se busca de los pueblos, y así imponer su cultura, civilización, sus negocios, sus creencias y toda forma de dominación, pero nada de que tiene que ver con lo religioso. Bueno, y decíamos que el señor mexicano libanés ya estaba trazando la pauta de lo que iba a pasar en Medio Oriente, porque no tardaba en haber un gran conflicto por el problema de la lucha geopolítica de las potencias, entre China, Rusia y Estados Unidos sobre todo, y la India y Europa, que hacen grandes negocios y que esas guerras las generan para desarrollar, consolidar y enriquecer sus naciones con la industria militar, la que fabrican los revólveres, las metralletas, las ametralladoras, los cañones, los aviones, las bombas, todo tipo de armamento para destruir, nada para construir. Vaya a ver usted en lo que dedican las grandes riquezas del mundo, en armamentos para destruir al ser humano, a lo que genera la riqueza. Están matando la gallina que pone los huevos de oro. Por eso exhortamos a toda la población del mundo, a levantar militantemente nuestra voz en contra de esas guerras y que los pueblos puedan vivir en paz, en armonía y en progreso. Pero hay que unirse, desde los jovencitos, los niños, las niñas, las jóvenes, los adultos, los ancianos, todos tenemos que poner un grano, exigir, demandar y obligar a esos imperios a no hacer la guerra. Que viva la paz. Y hoy
a imagen y semejanza de los anteriores luchas imperiales, nada que ver con religiones, reiteramos, porque es lo que quieren venderle al mundo. Hay un problema religioso, problema de los imperios, repartirse el mundo para subyugarlo y robarle toda la riqueza a los seres humanos. Eso es. Sino luchas de dominación geopolítica tal cual sucede en Medio Oriente. Eso es lo que pasa. Hacen guerras, usan los pueblos, apelan a las religiones para elevar el nivel del entusiasmo guerrero con la religión y convirtiéndolo en mártires van al cielo. Un problema ideológico de dominación, donde Rusia, China, Estados Unidos e India se debaten la dominación en el mundo de los negocios. Para quien mayor y más controle todos los negocios del mundo, más riqueza y más fortaleza a su imperio, para que sus pueblos vivan mejor. Y a nosotros que nos lleve el diablo. A nosotros que nos aplaste la tierra. Y ellos vivir feliz. Están equivocados. Están equivocados. Y en ese juego político del mundo, con el interés de controlar las grandes riquezas de las naciones, de los estados y países del mundo, es que tienen a todas las naciones en vilo, en desasosiego, donde el miedo a vivir en paz se ha apoderado de cada uno de los seres humanos que habita el planeta Tierra. Le vamos a advertir a esas potencias que sin paz no hay progreso. Sin progreso no hay negocios. Sin negocios no habrá equidad. Y que todos tenemos derecho a vivir bien, bajo la luz del sol y bajo la luz de la luna. Nos veremos el próximo lunes. Cuídense mucho.